Amigos, buenos días. ¿Cómo les pinta el día? ¿Caluroso? Está tranquilón, apenas empieza el calor a subir un poquito de tono. Hemos querido hacer unas breves cápsulas informativas para tratar temas importantes cuando así se requiere. Todo el mundo, no todo el mundo, porque pues hay poca información, los medios de información pues casi nadie ve, no se escucha, no se oye. En el pueblo de Tepic es apático a la información, pero cuando es de nota roja, cuando es de mitote, cuando es de que la cosa se tiene que ir difundiendo, el público se mete. Amigos, hoy vamos a tratar las medidas de protección implementadas en las reformas que se hicieron al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. Las medidas de protección es, como su nombre lo dice, medidas de protección, es el mecanismo por el cual el Estado otorga la protección a la mujer, a los ancianos, a los niños, a cualquier persona, a usted mismo, a cualquiera si así los requiere, para gozar de la protección de las autoridades, tanto de la policía estatal, tanto del grupo de policías Violeta, policía municipal, Centro de Justicia para la Mujer, todas las instituciones, Ministerio Público, se ven involucradas en estas medidas, que fueron muy eficaces, les quiero decir, muy eficaces ahora en la pandemia. En la pandemia fue muy usual que el marido o el concubino o la pareja se emborrachaba o se ponía histérico o de repente estresado por el de aquel encierro y le pegaba a los hijos, a la mujer, y se requería que interviniera la autoridad para poder proteger a la mujer y a los hijos. Se intervenía. De esa manera fueron muchas veces los policías a hacer que el agresor abandonara el inmueble para que la mujer y los hijos quedaran protegidos. Se hizo muchas veces, extraordinariamente se trabajó en las medidas de protección. Inclusive a mí me tocó al principio ver cómo el propio secretario de Seguridad Pública, mi tocayo Jorge Benito, fue a ejecutar medidas de protección. Todo estaba marchando bien. Las medidas de protección son también para cualquier ciudadano. Si usted tiene un vecino agresivo, que usted no puede salir a la calle porque teme que lo agreda o que lo insulte, o tiene usted un compañero de trabajo, se pueden tomar medidas de protección también, para que vaya a la policía, a la autoridad y requieran al agresor que no se acerque, que no intimide, que no amenace, porque de hacerlo se procederá penalmente contra quien transgreda las medidas de prevención. Y primero es el arresto administrativo, y ya si no cumple, se le puede integrar una carpeta de investigación. Pues todo está bien. En la pandemia hubo los juzgados, el Poder Judicial trabajó en los juzgados de medidas de protección y trabajaban no las 24 horas. No las 24 horas. No. Trabajaban en el horario y a veces en la tarde en el horario hasta las 11 de la noche, hasta ahora que se reciben las promociones en la oficialidad de partes del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, todo estaba marchando muy bien, todo marchaba bien. Pero ahora, a las últimas reformas, ya le quitaron esa potestad a los juzgados familiares y se la transmitieron al juez de control del sistema penal acusatorio oral, con sede de la mujer, en el Instituto de Protección de la Mujer. Ya hay una juez de control que es la que otorga las medidas de protección. Pero estas medidas
han dejado de surtir su efecto. Ya no se llevan a cabo como antes. Ya no son una garantía para las mujeres agredidas. Ya no es una garantía para los ancianos, para los niños agredidos, porque desde que se cambió, ahora la juez de control lo mismo tramita las medidas de protección que tramita procesos. Entonces, se le quitó eficacia a las medidas de protección. Las medidas de protección establecían que se deberían de otorgar dentro de las 24 horas, y que no se podían suspender bajo ningún concepto. Iba la policía, varias policías, se ejecutaban las medidas de control. Hoy no. Hoy ya, desde que se cambiaron a la juez de control, la licenciada María Urania Margarita Silva Gómez, que es juez de control, que antes era la directora del Instituto de la Mujer y cambió de allí a juez. Bien, porque es una mujer capaz, tiene experiencia, mucha experiencia. Pues resulta que una señora solicitó con fecha 19 de junio del 2023 medidas de protección. En su casa el marido la sacó a golpes y la aventó a la calle. Se fue a vivir a la mamá. La señora tramita las medidas de protección, se admite la demanda, se ordena el cumplimiento y va a la ejecutora y se ordenó que a la señora se le restituyera en su casa, a ella y a una menor hija, y que el agresor abandonara el inmueble. Pues van a ejecutar y al llegar ahí, la hija no se quiso ir con el papá, que no quería abandonar, y total que por esa causa la ejecutora no ejecutó las medidas. Le habló a la juez por teléfono, a la juez Norma Urania, y le dijo Norma Urania que no ejecutara porque la niña no se quería ir. Entonces le dijeron a la señora que al día siguiente fuera a hablar con la juez. La señora duró 4 días queriendo hablar con la juez y no la recibió. Para no hacerse las más largas, es momento que no se ejecutan las medidas de protección. ¿Por qué? Porque el secretario del juzgado tiene alrededor de 200 promociones pendientes. Oiga, eso le informan a la gente. Y apenas ayer el Congreso dice que adoptando medidas contra la ley ácida, porque un día allá en un estado, un loco, porque no se puede llamar desquiciado, agresor, a una mujer le aventó ácido en la cara, mandó que le aventaran ácido, no sé. Esto motivó a las legisladoras aquí y están trabajando en medidas de protección, para proteger a la mujer. Una serie se están creando institutos, organizaciones, burocracia acá y allá, pero las medidas de protección para la mujer son letra muerta mientras no se modifique esto. Ojalá la nueva presidenta del tribunal, que tiene una gran experiencia, esperemos que tome cartas en este asunto. Lo que se busca es proteger a las mujeres y la aplicación de esta ley. Amigos, muchas gracias por su atención y vamos a estar en cápsulas. Diariamente vamos a estar haciendo una cápsula sobre diferentes. Pueden opinar de diferentes temas, nos dejan sus comentarios, dudas y nosotros con todo gusto respondemos. Nos vemos en la próxima.